Bienvenidas a la ruina cervecera. ¿A la ruina? Cervecera. ¿A la ruina cervecera? Hola, hola, hola. Bienvenidos a la ruina cervecera. Ya lo dices con desgano, porque Sí, no te gusta nada. hay que cambiar la dinámica ya. Bueno. En cualquier caso, Miquel Rius, Judith Càrtex, juntos somos Epi Blas y nuevo episodio ya número 16. 16 programas ya llevamos. Número bonito, ¿eh? Es muy bonito. Pau Gasol. Y... Pau esto no Gasol. lo sabía. Ilustre perico. Mira que me cae mal, ¿eh? Sí, justo por eso. Te iba a decir... Aparte estoy súper contenta, pero ya te diré por qué. ¿Dónde estamos? Estamos en el taproom de La Pirata, que ya va siendo casi tradición. Ya es casa nuestra. Es casa, está muy bien. Haremos... Me gustan las salidas, ¿eh? Estos desayunos en la carretera que nos pegamos. La verdad es que sí. Guay. Estoy balbuceando, soy consciente, pero... Balbuceas. Pero balbuceo. Balbuceas. Sí, yo creo que alguna más haremos, ¿no? Pero ya cuando venga... Es posible, sí. Bueno, ya estamos con un poco de frío. Yo ahora La Pirata ya pega pelete. Un poquito más de frío, volveremos a Barcelona. Pero bueno, sí. Pero, ¿nos has traído cerveza, Miquel? Porque recuerdo que algún episodio anterior no trajiste No he traído, cerveza. he cogido. He cogido cerveza. O sea que estamos en La Pirata, Sí, algo a la que de se han La despistado Pirata. me he metido dentro. Pues ¿qué? Y es porque, bueno, yo no sé quién viene de invitado, pero estoy convencido que le va a gustar. Luego nos lo explicará. Si me desvelas te puedo dar pistas. Pero es que no se puede estar La Pirata sin beberse una Black Block. Y además estas horas de la tarde-noche ya viene de gusto, que decimos los que en Cataluña, viene de gusto. Apetece. Hostia, qué bien, Black Block. Me gustan las cosas fuertes. Bueno, a ver, espérate, ¿tienes abridor? Tengo Voy a abridor, dejar tengo aquí Black Block. para la persona invitada. Vamos sirviéndola. Sí, no iré a servirla hasta allí abajo, ya te lo digo. ¿No qué? ¿No vas a llegar hasta aquí? Ya sirves. Black Block clásica. Ganadora, sí. laureada y muy querida. Y muy rica, Muy rica. ¿Sabes qué voy a hacer? Por favor. Es que ya no puedo aguantar más. Y es que estoy muy contento. Te estás haciéndolo encima. Me lo estoy haciendo Te estás arruinando encima. encima. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos Dime, Judith, ¿por qué? a una invitada. No sé qué pasa, porque mujeres cerveceras hay muchas, pero nos va costando que cuesta, se ¿no? hacer que cuesta. El Nos departamento cuesta. de producción siempre nos lo dice, ¿no? Sí, Que cuando... cuesta poner a mujeres ahí potentes y con cosas a explicar. Y como la cerveza acompaña, os presento ya a la invitada. Adelante. Tenemos una invitada súper especial, me hace mucha ilusión. Sandra, la taverna dels predicadors. Sandra, ¿qué tal? Oye, me ha parecido ver a Isaac dando vueltas por la rotonda. ¿Todavía están las rotondas? Pues hace como un par de meses, mes y medio lo menos. Sí, nos explicó que tiene problemón para salir de Suria siempre. Hay que formalizar Pues la... era él. Pues era él. Joder. Teníamos dudas de si en este capítulo se mantendría... Sí, todavía estaba enganchado en las la rotondas. broma y tal, pero yo creo que ya está Ya consolidada. está, pero es que claro. Todo invitado tiene que decir lo mismo. O sea que Isaac ama Suria y sus rotondas, muy bien. Muy bien. Sandra, estamos Pues... muy cerquita del Superfestival de la Taverna dels Predicadors a Manresa. Sí. 20 años, 20 años. 20 años. Nosotros hace 13 que tenemos la taberna. Que celebrasteis 7. Que celebramos 7 más 1, claro. Sí. Porque Abel Soler, que es quien la empezó, quien tuvo la idea de crear la taberna dels Predicadors, pues la tuvo 7 años. Y tenía pensado explicar alguna ruina, pero creo que es importante que también explique un logro, que de hecho ha sido pues también el suyo, ¿no? Su logro. Y es que nos cuenta muchas veces cuando le vemos y así, cuando le dijimos estaría súper bien que vinieras a celebrar el 20 aniversario con nosotros, que nos dieras una lista de, claro, conocemos a gente que ha trabajado allí y que queremos que vengan, ¿no? al festival la semana que viene. Pero nos dijo sí, y ¿sabes lo que cuando abrí, sabes lo que siempre me decía todo el mundo? Me pedía pues una industrial, ¿no? No diremos nombres, Una pero cerveza, bueno, una cerveza, al ¿no? uso. Una industrial.
Y él decía, no, solo tenemos artesana aquí. Claro, empezó evidentemente con cerveza belga, porque hace 20 años... Claro. Es que, bueno, es que era son lo que 20 llegaba, años. lo que había, no había todavía aquí el sector generado. Sí. Pues le dijeron, bueno, se ve que todo el mundo le decía, vas a durar 2 semanas sin tener cerveza industrial, ¿no? 20 años. Y 20 años después es un gran logro esto. Yo creo que es Hay que un brindar, gran hay que brindar. logro. Sí, Para también explicador. por la taberna y Salud. por las mujeres inteligentes como Sí. Sandra, Bueno. que ha visto la ruina cervecera, porque ya se ha anticipado y nos ha explicado una triunfada. Yo quería hacer la Sí, previa sí. que para mí la taberna es el pub por excelencia de Cataluña. Sí. Es decir, podríamos discutir Ay, muchas Ah, gracias. el mejor bar. Bueno, no, esto... Hay ¿no? opiniones, pero Sí. la atmósfera de sí. lo que es un pub, Sí. para mí es ese. Yo he O sea, tenido la suerte de que me habéis invitado en varias ocasiones Sí, en sí. mi recorrido. Sí, sí. Para Y quien la no lo pri- conozca, la que no haya primera estado vez en Manresa, aluciné. se está perdiendo algo que Algo gordo. Bueno, ya es él- pequeñito, que tampoco aquí... Sí, un momento. El bar es pequeñito, Pero- súper cervecero, o sea, Sí. estética ultra cervecera, pero es que la calle, la callecita, es Oktoberfest constante. Sí. Ya cuando Verano, entras, ¿no? invierno. Entras Hoy por mismo la calle, hace ya- frío, Sandra viene Yo siempre voy fresca así, porque en diciembre, en enero... ya entras por la calle y ya es cervecera, es una calle cervecera. Voy a hacer una cosa que no se tiene que hacer. A ver, Me voy. ¿por qué? Porque me voy. Bueno, Porque pues, somos... o sea, yo creo que se está Nos meando queda- o algo. Bueno, pues... Hombre. A ver... A ver, A esto ver. es súper importante también. Acabo de ver desde el otro lado Hombre, claro, un pues no balón había- muy bien. de rugby Manresa. Muy bien, muy Sí, bien. Tiene un vínculo con la taberna Sí, importante, sí, era, bueno, la sede durante muchos años, bueno, las cosas cambian a veces, Bueno, pero sí, además tenemos, bueno, pues también heredamos un balón de rugby de un mundial firmado por todos los del equipo. Sí, bueno, o sea, no es nada raro es muy encontrarte guay, gente del no rugby sé. por ahí, porque Sí, yo alguna vez he ido sí, y me ha sí, gran rollo. sí. Qué sí. bueno. Bueno, Además, y toda la familia ahí vinculada, es que es una Sí. maravilla. Bueno, Sandra además tiene recorrido en Pirata, en Guinea, o sea, es Sí. una mujer cervecera de pies a cabeza. Sí. Y por eso estoy rebosante. Sí. Ya, se me nota, ¿no? Bueno, es un placer, ¿eh? Qué guay. Sí. ¿Sabes? Ya has explicado un triunfo. Sí. ¿Te apetece explicar algo más? ¿Alguna ruinilla Sí, por ahí yo de creo- bar? Yo creo que o- sí, porque bueno, es importante, ¿no? Hay cosas divertidas, no tanto, pero es importante la ruina que me gustaría explicar para ver si podemos hacer un poco de educación. ¿no? También educamos. Cervecera. También educamos. ¿Ves? Sí. Y es que, claro, cuando nos vienen, claro, la parte divertida es si vienen al bar y gente que no nos conoce, ¿no? Claro, pues mira, normal. Lo típico es que pues piden la cerveza a los chicos y la comida a las chicas, No ¿no? jodas. Sí, o sea, es gente súper inteligente por el mundo. Así vamos. Y claro, bueno, son cosas que dices, a ver, en casi el primer cuarto del siglo XXI, que todavía estemos así, pues yo creo que es una ruina. Yo me ¿eh? lo encuentro muchas veces como consumidor, ¿no? Que según que vas acompañado con una mujer, según qué estilos pide ella, sí. qué estilos pides tú. O te dan Sí. el vaso pequeño. Sí. o- Claro, Sí. eso me lo he encontrado, pero incluso Sí. al trabajador también pasa, También ¿no? La pasa. trabajadora también tiene ese Sí. micromachismo. Sí, Bueno, nosotros... yo más que micro lo veo Macro. machismo guapo, ¿eh? Sí, O sea, sí. Nosotros ya desde el principio, quien viene a trabajar en el bar, siempre, siempre, no, o sea, cuando sirváis, si no sabéis a quién va, si nos lo han pedido a vosotros directamente, que sabes, pues que esta va para el chico, no asumáis que esta irá para aquí, esta irá para allá. Pues no. Y esto es una cosa que siempre hemos intentado. Además, desde siempre hemos intentado eliminar estos machismos. Roles. Estos roles. Que además Os planteo una pregunta así en directo. ¿Y si lo haces al revés? ¿Eso sería positivo o no? ¿O más vale No, hacerlo no, neutro? es negativo, pero Es yo decir, si reconozco... la pinta de Black Bloc, si Yo- por definición se la pones a la mujer. Yo reconozco, ahora me mí tomo sí la, me la ponen. en No, a ti primera, seguro, pero en estaría primera- bien que el camarera o camarero. Yo en primera persona he traído en una bandeja cuando estaba en la Rovira, que estuve más de medio año,
una cerveza y un agua. Recordaba perfectamente quién me había pedido qué, pero yo le ponía el agua al tío y la cerveza al tío. Sí. Porque jode. Toda la vida igual, el carajillo para él, mi marido no toma café y le pone el carajillo a él, Sí. y yo pienso, y el agua para mí, digo, esto no... Pues eso, que se puede hacer un poco de pedagogía. Yo lo he hecho para que lo hagan, pero no para joder, sino para un poco también... ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, es como una manera de decir, a ver, no tiene por qué. O, por ejemplo, muchas veces han venido y además estoy hablando de gente joven, que es lo que a mí me choca más, ¿no? Sí. Venir con una pareja y pedir al chico. Y claro, yo miro a la chica, ¿y tú qué quieres? No, y se lo dice como él y pienso, pero madre mía, es que hay cosas que no entiendo, ¿no? Y que no tenemos avancen, una ¿no? edad Que no avancen. y que hace mucho tiempo que estamos intentando luchar contra esto. Y es, bueno, pero es que digo clientes y esto, pero es que a nosotros en el bar, bueno, somos mi hermano y yo, y bueno, distribuidores, ya para empezar, los distribuidores siempre van al chico, siempre. Es ¿Dónde está el fuertísimo. jefe, no? Bueno, es que Esto claro... es una ruina diaria, Pero es una diaria, ruina es que diaria, y cansa, acaba cansando, ¿no? Entonces me gustaría ver si esto puede ser así, Hombre. un poco de... Como no un toque de atención, sino también que a veces hay gente que no lo hace sin querer, Sí, ¿no? sí. O sea, ya por bueno, y es esto, ¿no? Que las mujeres bebemos cerveza fuerte, no hay medidas de chica, como no hay medidas de marica. Y bueno, es que estas cosas son Intentamos tener nuestro punto transformador también, o sea que va muy bien este planteamiento que estás haciendo. La ruina constante, La que no es ruina la ruina constante. divertida, es la ruina No, que jode. me sabe mal, Señoras y pero- señores, son ruinas que joden Sí, y sí, mellan, ¿eh? mucho, Y mucho, mellan. mucho, sí, sí. Yo creo, de todas formas, no es mayoritario, ¿no? No, O sea, no. No, No, pero no. cuando lo ves y te encuentras con él, te das Sí. cuenta, hostia, No, cuánto, no, choca, cuánto choca. falta, Sí, ¿no? Cuánto por queda favor, por trabajar, ¿no? Todavía Pero- estamos Y así. aparte, hostia, con tías de actitud como eres Sí. tú, ¿no? Que joder, que no No, da... que no, o sea, no soy tímida o... No, sí. Bueno, Que sí estás ahí, venga, va, ¿qué te pongo, venga, no? ¿qué O sea- quieres, no? Y luego, claro, luego ya hoy sí que sabes de cerveza. Bueno, claro, Vamos me dedico a sabiendo, esto. sí, llevamos 20 años de taberna, ¿no? O sea- Además está muy bien porque últimamente estoy haciendo como bastantes catas para fiestas de pueblos y cosas así. Y ha habido un par de ayuntamientos que ayuntamientos, la comisión de fiestas, Sí. ya sabemos, Sí. dejemos la política aparte, Sí. porque si no, esto sí que es una ruina. Una ruina larga, ¿eh? Y han pedido, o sea, me han venido a pedir expresamente a mí si podría ir a hacer la cata de cerveza, ¿no? Que no haya... Para empezar a romper, Sí, ¿no? A sí, sí. desmitificar, ¿no? Sí, sí, y es importante, pero son pasos muy pequeñitos que vamos haciendo y Día a a ver día, si, día a día, y a ver día si a día. ya de una vez, ¿no? Pues sirva la ruina también para estas Sí, cosas, ¿no? ¿no? Para hacer pedagogía, Ruina ¿no? Como transformadora. decía Muy bien, Miquel. muy bien, muy No, y bien. además es esto, que, bueno, y claro, las cosas así divertidas dentro de este tema, ¿no? De a veces estamos, mi hermano y yo en la barra, ¿no? Algunas veces hemos estado y que no, una cerveza para mujeres, ¿no? Y Erika hace, vale, pues sí, ahora te pongo una cerveza. Una Black Block te va a Es que ahora te pongo una cerveza para mujeres. Claro, cualquiera que tengamos Sí. de Imperial Stout, a menudo es Black Block, toma, uy, no, pero esto tan fuerte no lo quiero ya, pero bueno, mira, ella es una mujer y esto es lo que bebe, ¿no? Que... bueno, no, pero bueno, pues, Ya. ¿sabes? Y estas cosas así, pues han pasado. Pero bueno, en un bar como el nuestro, sí que es cierto que viene mucha gente a beber, que sabe a lo que viene, ¿no? Vienen a beber cerveza, como Dios manda. Conocen seguramente algunos estilos. Exacto. Además también saben, bueno, nosotros también cuidamos mucho el circuito, que esté, o sea, que la cerveza esté perfecta cuando el cliente la bebe, ¿no? Entonces, bueno, claro, pero hay gente de todo, viene gente pues que sabe bastante, gente que ha aprendido,
mucho, ¿no? Gente que ha aprendido con nosotros, Qué chulo, ¿no? acompañar Y está esto, súper bien, exacto, que después, bueno, que gente que está muy bien también porque hay mucha gente que viene y dice, mira, son mis padres, y resulta que, o sea, viene gente de todas generaciones, ¿no? Y esto es importante porque tienen en común haber la descubierto cerveza, este mundo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y muchas veces explicáis los baristas, ¿no? De que la gente que tú lo has visto en ese proceso llega a un punto que te empuja a ti, que te presiona, ¿no? Dices, oye, ¿por qué no pinchas tal cervecera o esto tal también esto? pasa, sí, Bueno, sí, calma, sí, que sí. yo tengo que tener cerveza para todo el mundo, Que lo ¿no? que a ti te valía hace un año tiene que seguir funcionando, Exacto. ¿no? Porque va Exacto. entrando gente nueva cada... Exacto. Y esta gente nueva que entra, ¿qué pide? ¿Qué piden? Pues mira, nosotros lo que hacemos normalmente es, ay, es que no, los que dicen no sé qué No sé qué tomar. Ay, ¿qué me recomiendas? No, esto es un clásico. ¿Qué me recomiendas? Bueno, ¿qué te recomiendo? Depende, ¿no? Depende de lo que te apetece. ¿Qué te apetece? ¿Qué te gusta? Ah, pues esto, lo otro. Ah, genial, pues mira. Claro, tú vendes una cerveza, lo que quieres no es vender la cerveza que más rabia te dé o la que quieras acabar, porque no, tú lo que quieres es que beba una cerveza que le guste para, claro, Y al fin y al cabo es la otra. recomendación, ¿no? Pero bueno, como viene gente de todo, ¿no? Y así, una vez fue muy divertido porque nosotros tenemos la pizarra. Esto no tiene que ver nada con las mujeres, ni las medidas maricas, de cosas de estas, ¿no? ¿Y con la ruina? Bueno, no, sí. Empiezan. Bueno, no sé, es algo divertido. Viene la ruina. Sí, bueno. No, que es un hecho curioso, ¿no? Que fue como te viene gente de todas formas, de todo, bueno, de todo tipo, de todo, de que saben más, de que saben menos. Un día tenemos la pizarra y claro, tenemos puesto la pizarra a los predicadores, ¿no? Y lo tenemos separados, tenemos 15 grifos, como vosotros sabéis, y tenemos el número de grifo, el estilo de la cerveza, la marca, el modelo, vale. sí, el grado alcohólico, la marca, estilo. el modelo, ¿no? Por ejemplo, sería la Pirata Black Block, ¿no? 11,2 grados, la Pirata Imperial Stout, exacto, ¿no? Pues claro, y luego los precios, las medidas con los precios, ¿no? Y claro, arriba ponía Steel, ¿no? Estilo, porcentaje de alcohol, no sé cuánto. Y viene un chico y dice, es que no sé qué querer, no sé cuántos, dice, ponme una estilo. Digo, no, ponme una estilo. No. Y digo, no, esto no es. Pero ¿dónde ¿no? lo has visto, no? En la pizarra. Claro, no, esto es el estilo de Vais a cerveza. pillar, ¿no? ahí a buscar la Son trampa. cosas, ay, es que, a ver, yo es que Es el todavía, título, es el título, todavía ¿no? me río de esto, Sí. que vale, que no te puedes reír yo No, soy muy ignorante en muchos temas, ¿no? Pero claro, me pareció muy divertido porque además estaba en un color diferente, ¿no? Bueno. Pero bueno, sí, claro, sí que dije... es cierto que por eso es tan importante el trabajo que hacen la taberna y tantos bares especializados, que las pizarras dan miedo cuando no estás metido en este mundillo. imagino que sí. Por Sí. más trabajo que intentes pensarlas Sí. y intentar explicárselo, todos tenemos amigos que van por Sí. primera vez y es que... Uy, no sé qué, hay demasiada información, Exacto, ¿no? y por eso es importante el trabajo de Claro. lo que está detrás de la Sí, barra. el de, a ver, prescriptor, Claro. ¿no? ven O para sea, aquí te voy a ayudar a Claro. que te acompañar. acompaño, ¿no? En eso, ¿no? O a mí no, o un gin tonic. Claro, ahora no tenemos, solo tenemos cerveza nosotros, y agua, y zumos de la Vall d'Aran, que son súper buenos, pero ya está, no tenemos ni Claro. refrescos, ni... Y ponme un un estilo, gin ¿eh? tonic, ¿no? Ponme un estilo, Ponme un es que estilo. de verdad. Pero bueno, ponme un gin tonic, no, solo tenemos... Es que a mí no me gusta la cerveza. Bueno, pues a ver... Y pues empezamos y otro logro parece, estamos haciendo la ruina cervecera y Sí. solo os digo cosas buenas, de que ya está bien. Pero es que la cerveza tiene Es el cosas... triunfo. No, hemos Es que está empezado bien, en está- ruinitas de Sí, micromachismos. que fatal. Yo sé que estamos fuera de tiempo, Sí. porque la ruina normalmente es un pelín más corta, pero también, volviendo al tema primero que explicabas de los machismos y las cervezas y todo esto, y pizarras, que te vuelves loco si no sabes un poco, ¿no? Si estás un poco... La mujer pregunta. La mujer, yo recuerdo en La Rubira, Sí. me preguntaba. Y el tío no pregunta mucho. El Como tío lo de las como direcciones, ¿no? tiene Funciona que en esto, saberlo. claro. Exacto. No, como no, parar claro. a preguntar. Si Isaac parara un momento y preguntara cómo se sale de la rotonda, Sí. haría 2 meses que hubiera vuelto. No me lo habría, ¿vale? no me O lo sea, habría encontrado. nosotros paramos y preguntamos. Y la mujer es muy preguntona a nivel cervecero.
creo que aprende más rápido que muchos tíos que como ya vais aprendidos de nacimiento y no preguntáis porque parece que preguntar te hace pequeño, ¿no? Y la tía no tiene complejo en preguntar. Masculinidades tóxicas que nos meten desde pequeños, de que tienes que ser seguro, no puedes mostrar debilidad. Esto lo tenemos que cambiar. Y nosotros también, ¿no? A veces también, o sea, yo reconozco que también a veces parece que si preguntas, ¿no? Eres menos, ¿no? Vamos a preguntar, vamos a pedir que nos prescriban cervezas. Claro. Vamos a decir qué es estilo. ¿Qué es estilo? Una cerveza estilo. Y dices, o lo que hacemos mucho también es preguntar si vas a tomar una o dos. Porque claro, no vas a hacer una triple NIPA, o si vas a comer y qué vas a comer. Es como la Fórmula 1, ¿no? ¿A cuántas paradas vas, no? Claro. ¿Cuántos boxes vas a hacer? Yo lo pienso y alguna vez lo he recomendado. Decir, a ver, me quiero tomar 1, 2, 3... O me paso la noche. Tal. Hazme un recorrido. Te lo programas un poquito, ¿no? Tiene que haber una coherencia, ¿no? Bueno, tómate esta si y luego empiezas la por otra. Aquí y acabaremos la noche mal. Y es como el recorrido así de, bueno, de esto y lo otro. Y luego bebe agua, sobre todo, importante, hidrátate. Hostia, a mí se me olvida. Y pues molt malament, Judit, porque, claro... Tra. Malamente. Oye, ¿ves? Cuando viene gente de bares, porque piensas cerveza, cerveceros y cerveceras, ¿no? El que hace la cerveza. Cuando viene gente de bares nos enseña muchas cosas. Los de Garage pasaron, gente de bar han pasado más. Hostia, fíjate que no me acuerdo, yo estaba pensando, Susana. Claro, Susana es compleja porque es distribuidora, es tienda, es bar y en sí es... No, es compleja su figura porque es muy amplia y muy pionera, ¿eh? Pero estoy muy contenta de joder, ¿cómo te gusta darle la vuelta a las cosas y hacerme quedar mal? Me estoy poniendo súper colorada, pero es la Black Block, o sea, no sé yo. Sandra, o sea, ha sido una maravilla, ha sido, ya ves que no pasa nada. No pasa nada. Mujeres del mundo cerveceras unidos y venid a la ruina, que es muy divertido. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Una gran ruina. Ya lo sabía. Una gran triunfo, ruinas de diarias. Todo, un poco de todo. Una gran y sociales y transformadora. Pues nada, la ruina cervecera se despide aquí. Volveremos con otro episodio. Hasta luego. Chin, chin. Bienvenidas a la ruina cervecera. A la ruina cervecera. A la ruina